Hola, ¿cómo están? Hoy en el New York Times hay un artículo estupendo que recomiendo con entusiasmo. Se titula El caso para derrocar a Maduro o el caso para expulsar a Maduro del poder. Está escrito por Bret Stephens. Y es una argumentación sólida y persuasiva a favor de que Estados Unidos comprenda, cuando digo Estados Unidos me refiero al gobierno de Trump, desde luego, que está en su mejor interés, en el interés estratégico de Estados Unidos, ir a por Maduro, capturar a Maduro, someter a Maduro al tratamiento Noriega, como dice el columnista, y permitir el regreso de las libertades a Venezuela. Stephens da algunas razones que quiero mencionar. La primera, ¿Venezuela es una amenaza para Estados Unidos? La respuesta es sí. Venezuela trae considerable inestabilidad, peligrosa inestabilidad a toda la región. Por una parte, importa, dice el columnista, inestabilidad, porque hay copiosa presencia de Rusia, de China, de Irán en Venezuela, y por otra parte exporta inestabilidad a toda la región, incluyendo a Estados Unidos, porque son millones, más de 8 millones ya, los venezolanos que se han ido de su país, soñando con ser libres, escapando de una miserable, abyecta dictadura comunista. Entonces Venezuela es un foco de inestabilidad, de perturbación, de caos en toda la región. Y es un régimen autocrático que exporta ese modelo, un modelo enemigo de las libertades, a toda la región. Luego el columnista recuerda que las sanciones económicas en el primer gobierno de Trump no fueron suficientemente severas para tumbarse a la dictadura, que luego Biden suavizó, mitigó esas sanciones, tampoco eso sirvió para que la dictadura entregara el poder, con lo cual concluye el columnista, me parece a mí con lucidez, que las sanciones económicas no alcanzan para derribar a la dictadura venezolana, porque empobrecen a la población ordinaria, pero afianzan en el poder a los déspotas, a los espadones, a los zampones, que al tener a una población hambrienta, la someten más fácilmente a sus técnicas perversas de manipulación. Luego, por supuesto, hace un apunte muy interesante el columnista del New York Times. Dice, ¿y por qué Greta Thunberg, la joven activista que trataba de llevar comida a la Franja de Gaza, por qué no la hemos visto tratando de llevar comida a Caracas para aliviar la hambruna de la gente más pobre? Tiene un punto, ¿no? Pero finalmente, en cuanto al hambre, dice que después de Corea del Norte, Venezuela ostenta el oprobioso récord de ser el país que más hambruna ha provocado entre su población, por culpa de Chávez y especialmente de Maduro. Ahora bien, el columnista dice, si entramos a capturar a Maduro, hay riesgos, por supuesto que hay riesgos, ¿no? Hay lo que él llama consecuencias impredecibles, ¿no? La guerra, dice, trae esas consecuencias impredecibles. Si Trump ordena que un cuerpo de élite, los Fuerza Delta, los Navy SEALs, desciendan en Caracas a capturar a Maduro o a darlo de baja, esa operación entraña unos riesgos evidentes, ¿no? Pero me pareció muy inteligente el argumento que esgrime el columnista del New York Times. Él dice hay que comparar los riesgos de actuar militarmente contra Maduro, de ir a capturarlo, versus los riesgos de no actuar.
Y él explica muy bien que los riesgos de no actuar son aún mayores que los riesgos de actuar. En el caso de los riesgos de actuar, de bajar en Caracas con un cuerpo de élite para capturar a Maduro, evidentemente la cosa podría torcerse, podría salir mal. La Guardia Pretoriana de Maduro podría resistir, Maduro podría perder la vida, o podrían capturarlo, pero algunos soldados de Estados Unidos podrían ser abatidos, ¿no?, en medio del fuego cruzado. O sea que hay riesgos en caso de actuar. Pero él explica que los riesgos de no actuar son mayores. ¿Por qué? Porque si Trump ordena no hacer nada, o sea, preservar el actual estado de cosas, simplemente hundir una narcolancha de vez en cuando en el Caribe o en el Pacífico, cada día que pase, cada semana que pase, cada mes que pase, Maduro será el victorioso. Al final del día, dice el New York Times en esta columna interesantísima, esto se ha convertido en un pulso, en un forcejeo entre Trump y Maduro. El primer forcejeo fue más o menos en 2019, cuando Trump apostó por Guaidó y perdió, y Maduro lo ganó. Este segundo forcejeo, ¿quién lo va ganando? Maduro. ¿Por qué? Porque sigue en pie, porque no lo han destituido, porque no ha escapado al exilio. Entonces el columnista dice, los riesgos de no actuar son que Trump haya amasado un inmenso poder militar cerca de Venezuela, haya por tanto elevado considerablemente las expectativas de que va a actuar militarmente en Venezuela, por lo menos para capturar a Maduro, y si al final no lo hace, dice el columnista, va a quedar como débil, como timorato, como pusilánime, no solo ante Venezuela, sino ante China y ante Rusia. Y el columnista dice, a Trump no le conviene quedar como un débil en este caso. Le conviene ir a por todas, porque va a ganar, porque la disparidad entre la fuerza militar de Estados Unidos y la de Venezuela es abismal. Entonces él dice, incluso si Trump ordena unos bombardeos selectivos, desde muy lejos, desde la flotilla, con misiles de largo alcance contra pistas aéreas clandestinas o instalaciones portuarias del Cartel de los Soles, eso, si no tumba a Maduro, y Trump piensa que no alcanzaría para tumbarlo, lo va a fortalecer. Porque Maduro al día siguiente o al subsiguiente va a salir a gritar, aquí estamos vivos, hemos sobrevivido al bombardeo del imperio y no nos van a derribar y no nos van a matar y si es necesario daremos la vida por la patria, y etc. Entonces, él dice los argumentos a favor de actuar son mucho más poderosos que los argumentos a favor de no actuar. Y él considera que unos bombardeos selectivos, sin ir directamente por Maduro, se enmarcarían entre los riesgos de no actuar, porque sería una actuación finalmente contraproducente, puesto que no derrocaría a Maduro, sino que lo solidificaría, lo afianzaría en el poder. Muy interesante el artículo, muy interesante. Si Trump quiere ganar esta partida de ajedrez o de póker con Maduro, tiene que capturarlo, tiene que sacarlo de Venezuela, en una operación relámpago de extracción, de extirpación del tumor canceroso. Esta es la conclusión. Luego hay un artículo despistado del mismo diario, el New York Times, de Charlie Savage, que sostiene que el Cartel de los Soles no existe. Claro que existe. Hoy María Corina Machado ha publicado un manifiesto de la libertad o por la libertad, que es un ensayo maravilloso sobre cómo debería ser la Venezuela libre. La felicito. Y finalmente, y esto a mí me ha entristecido, Trump recibe en la Casa Blanca con todos los honores, por todo lo alto, rindiéndole pleitesía al príncipe saudí Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman ha tratado y sigue tratando de modernizar al reino de Arabia Saudí. Y en efecto ha
emprendido un número de reformas muy positivas, ¿no? El reino saudí es ahora un país un tanto menos opresivo, un tanto menos discriminatorio contra las mujeres, contra los gays, ¿no? Un tanto más liberal y más progresista. Pero sobre el príncipe saudí Mohammed bin Salman pesa un recuerdo terrible, ¿no? Un recuerdo sanguinario. Y es que el año 2018, en Estambul, Turquía, unos sicarios que llegaron a esa ciudad en un avión privado, despachados por el príncipe saudí, recibieron en el consulado saudí en Estambul a un periodista opositor de origen saudí, Jamal Khashoggi. Él vivía aquí en Estados Unidos, publicaba columnas de opinión en el Washington Post y era un crítico feroz, despiadado del príncipe saudí. Bueno, el príncipe se enteró que Khashoggi iba a ir al consulado a pedir unos papeles porque se quería casar, y entonces envió a sus más desalmados sicarios profesionales, ¿no? Esperaron a Khashoggi en el consulado. Una vez que entró el periodista saudí, lo encerraron en un despacho del consulado saudí en Estambul, lo torturaron, lo mataron, lo despedazaron, lo desmembraron y disolvieron todos sus restos en un barril de ácido. No quedó nada de Khashoggi, nada. Pero lo asesinaron por orden del príncipe bin Salman, al que hoy Trump ha rendido todos los honores en la Casa Blanca. Y lo desaparecieron de este mundo, no quedó ni un pelo de él, ni una uña de él, ni el más minúsculo rastro genético de él, no quedó nada, no quedó nada. Quedó la viuda, claro, ¿no? Que ahora protesta y dice, pero ¿cómo Trump puede recibir con todos los honores en la Casa Blanca a un jefe de Estado que mandó matar fríamente a mi marido, o a quien iba a ser mi marido, dice la viuda, ¿no? Lo torturaron, lo desmembraron, lo disolvieron en un barril de ácido, ¿no? No fue una cosa que, en fin, una discusión acalorada, que uno le da un puñete, una trompada al otro y el otro cae mal y se rompe la cabeza y se muere. No, 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 fue un asesinato premeditado, planificado, terrible, atroz. Por supuesto, el príncipe saudí con gran desparpajo dijo que él lo había ordenado eso y que había sido un error de esos guardias de seguridad y los castigó severamente. Pero claro que él lo había ordenado. Una investigación de la CIA llegó a la conclusión indudable de que el asesinato de Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul, Turquía, en 2018, fue una orden expresa del príncipe bin Salman, porque el príncipe odiaba a Khashoggi. No le gustaba tolerar sus críticas. Entonces hoy están sentados en la Casa Blanca Trump y bin Salman, y una reportera de ABC le pregunta a bin Salman por el crimen perpetrado contra Khashoggi. Antes de que bin Salman pudiera decir, bueno, yo no sabía nada, fue un gran error, mil disculpas, porque esa es su explicación oficial, ¿no? Yo no sabía nada, fue un gran error de estos muchachos, de estos guardias de seguridad, ha sido muy doloroso para mí. Eso dice bin Salman. Ya Trump saltó y ya casi quería estrangular a la reportera por hacer esa pregunta. Dijo, qué barbaridad, tú estás acá incomodando a mi invitado. Esas son cosas que pasan, dijo Trump, sobre el asesinato de Khashoggi. Esas son cosas que pasan, bueno, cosas que pasan, sí, pero son cosas que no deberían pasar, ¿no? En general, un jefe de Estado no debería ordenar el asesinato de un periodista opositor, ¿no? Pero para Trump es una cosa irrelevante, baladí, prescindible, ¿no? Esas son cosas que pasan, dijo. Él no sabía, dijo Trump, contrariando a su propio servicio de inteligencia, la CIA, que demostró que la orden le había dado bin Salman para matar a Khashoggi en Estambul. Trump dice, él no sabía. ¿Cómo puede Trump afirmar eso? Él lo sabía, estas son cosas que pasan, y usted es una terrible reportera por hacer esa pregunta. Además, dijo Trump, furioso,
ese caballero que usted menciona, o sea, el pobre Khashoggi, ¿no? Que fue torturado y desmembrado, era un hombre extremadamente controvertido. No era extremadamente controvertido, era un periodista opositor al príncipe saudí. Y aun si hubiera sido extremadamente controvertido, eso no justificaba asesinarlo, ¿no? Y no le caía bien a mucha gente, dice Trump. ¿Qué clase de explicación es esa para el crimen cometido contra Khashoggi? Por cierto, Trump también es un hombre extremadamente controvertido, ¿eh? Y también no le cae bien a un montón de gente. A mí, por ejemplo, no me cae nada bien. No por eso vamos a aplaudir que alguien ordene matar a Trump, ¿no es cierto? Uno tiene que tolerar la disidencia, uno tiene que tolerar la pluralidad de opiniones, más todavía si eres jefe de Estado. Es normal que ciertos periodistas te critiquen, pero no es normal en Riad, Arabia Saudí, ¿no es cierto? No es normal. Entonces por eso se tuvo que ir Khashoggi y vivir en Washington o en Virginia y publicar en el Washington Post, periódico que ahora desde Jeff Bezos ha criticado, ¿no?, que Trump haya tenido esta actuación absolutamente lambiscona, adulona con el príncipe saudí, ¿no? Y levantar la voz y decir, no, ese caballero era controvertido y a mucha gente le caía mal y además Bin Salman no sabía nada del crimen. Increíble, ¿no? Increíble. Y Bin Salman se ríe, así una sonrisa como, bueno, yo la verdad no me enteré, estas cosas pasan, ¿no? Estas cosas pasan. Y estas cosas pasan cuando el príncipe saudí dice, me han informado que va a ir Khashoggi tal día, a tal hora, al consulado en Estambul, súbanse a uno de mis aviones, vayan y mátenlo y desaparezcanlo. Por eso pasó esa pequeña cosa. No son cosas que pasan normalmente, ¿no? Son cosas que pasan cuando el jefe de Estado es un carnicero, es un matarife, es un asesino. El jefe de Estado de Arabia Saudí será muy amigo de Trump, pero mandó matar a un periodista opositor. Punto. ¿No? Pero Trump se enoja tanto, no con el matarife, no, el matarife es su íntimo amigo, con la periodista que hace la pregunta que la amenaza con quitarle la licencia de emisión a la cadena ABC. O sea, reacciona como un déspota, ¿no? A mí no me gusta su pregunta, lo mismo que hizo Bin Salman, ¿no? A mí no me gustan los artículos de Khashoggi, mátenlo. Bueno, Trump no propone matar a la reportera, pero dice, a mí no me gusta su pregunta, usted es una insolente, una terrible reportera, vamos a quitarle la licencia. O sea, vamos a matar a ABC, a sacar del aire a ABC. En este país estamos, ¿no? En este país estamos. ¿Por qué a Trump, este señor Bin Salman, el príncipe saudí, le cae tan bien? Lo diré brevemente. Porque es inmensamente rico y porque los hijos de Trump están haciendo negocios con la monarquía saudí en ese país. Se los conté el otro día por acá, ¿no? Han sellado un acuerdo para desarrollar un inmenso proyecto inmobiliario en una región histórica de Arabia Saudí que se llama Diriyah por $63 mil millones. Los hijos de Trump, la organización Trump, se asocian con el príncipe Bin Salman. Entonces, para entender por qué Trump quiere tanto al príncipe, hay que entender que el príncipe quiere mucho a los hijos de Trump, tanto que son socios, ¿no? Son socios. Entran juntos a un proyecto inmobiliario de Arabia Saudí por $63 mil millones y ustedes comprenderán que de esos $63 mil millones, lo más probable es que $62.500 millones los ponga el príncipe y exagerando, $500 millones los pondrá la organización Trump, y eso exagerando. Lo más probable es que todo ese dinero lo apoquine o lo invierta el fondo de inversiones de la monarquía saudí, que es inmensamente billonario, ¿no? Para ellos este es su proyecto por apenas $63 billones. Pero entonces aquí hay un grotesco conflicto de intereses y aquí termino, ¿no? Trump le vende aviones F-35 al príncipe. Trump condona moralmente los crímenes abyectos del príncipe, porque es su socio, y el príncipe hace negocios inmobiliarios en Arabia Saudí por $63 billones con los hijos de Trump. Yo diría que mejor sería esperar a que Trump termine la presidencia para luego hacer esos negocios, ¿no? Sería un poco menos indecoroso, pero pedirle decoro, dignidad, decencia en la conducta pública a Trump se ve que es pedirle mucho. Seguimos.